Hola, hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien, con mucha energía y listos para sumergirse con nosotros en un tema que estoy seguro, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha derretido corazones, ha generado suspiros y ha llenado las redes sociales de admiración, los besos que enamoran de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escuchan. Estos dos talentosos actores turcos, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, nos regalaron momentos de pura magia en pantalla, y una de las cosas que más cautivó a la audiencia fue sin duda, la química innegable que desprendían, especialmente a través de sus besos. Así que prepárense para un recorrido por esos instantes que nos hicieron creer en el amor y en la fuerza de una conexión genuina. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no ha suspirado viendo sus escenas juntos? Desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas en Sen Kalkam, se palpaba una electricidad especial. Pero fueron sus besos, esos momentos íntimos y cargados de emoción, los que realmente se convirtieron en el sello distintivo de su relación en pantalla. No hablamos solo de un beso cualquiera, hablamos de esos besos que cuentan historias, que transmiten sentimientos profundos, que te hacen sentir lo que los personajes están viviendo. Pensemos en esos primeros besos, ¿recuerdan? Esos momentos de duda, de indecisión, donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y de repente, ¡boom! La explosión de sentimientos. Eran besos tímidos al principio, llenos de ternura y exploración, pero a medida que la historia avanzaba, se volvieron más apasionados, más seguros, más profundos. Cada beso parecía ser un paso adelante en su relación ficticia, un reflejo de la evolución de sus personajes, Eda y Serkan. Lo fascinante de los besos de Kerem y Hande es la naturalidad con la que los interpretaban. No se sentía forzado, no se sentía actuado. Parecía que realmente se estaban enamorando en cada toma. Y eso, amigos míos, es el arte en su máxima expresión. Lograr que el público se meta en la piel de los personajes, que sienta sus emociones, que viva sus alegrías y sus tristezas, es un talento que pocos poseen. Y ellos, sin duda, lo tienen de sobra. Analicemos un poco qué hacía a estos besos tan especiales. Por un lado, estaba la química física entre Kerem y Hande. Esa conexión visual, esa forma de mirarse que decía tanto sin necesidad de palabras. Y cuando sus labios se encontraban, esa energía se multiplicaba. Podías ver la dulzura, la pasión, a veces la vulnerabilidad, y siempre, una profunda conexión. Además, la dirección de las escenas jugaba un papel crucial. Los ángulos de cámara, la música de fondo, la iluminación, todo contribuía a crear esa atmósfera mágica que envolvía cada beso. Eran instantes cuidadosamente construidos para maximizar el impacto emocional, y lo lograban con creces. ¿Se acuerdan de esa escena en la que se dan su primer beso bajo la lluvia? ¡Uf! Un clásico que todavía pone la piel de gallina. La lluvia, las miradas, la forma en que se abrazan, era poesía visual. Y no podemos olvidar la forma en que transmitían las emociones a través de esos besos. A veces era un beso de reconciliación, cargado de perdón y de un deseo renovado. Otras veces un beso de despedida, lleno de tristeza y de la promesa de un regreso. Y por supuesto los besos de amor puro y desinhibido, esos que te hacen suspirar y desear tener a alguien así a tu lado. Kerem con su carisma y esa mirada intensa, y Hande con su dulzura y esa expresividad que te llegaba al alma, formaban una dupla imbatible. Cada beso era una confirmación de su amor ficticio, y para muchos, ese amor trascendía la pantalla. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se complementaban, tanto en la actuación como en la vida, hacía que fuera fácil creer en esa historia. Hemos visto innumerables escenas románticas en series turcas, y sabemos que son expertas en este género. Pero Kerem y Hande lograron elevarlo a otro nivel. Sus besos no eran solo un requisito de la trama, eran el clímax emocional de muchas escenas, el punto culminante de la tensión acumulada, la validación de un sentimiento que había estado creciendo desde el principio.
Piensen en los besos más recordados. Esos que se volvieron virales, que se compartieron miles de veces en redes sociales. Cada uno de ellos tenía algo especial. Algunos eran tiernos y llenos de promesas, otros ardientes y llenos de pasión. Había besos robados en momentos inesperados. Besos dulces en mañanas soleadas, besos de consolación cuando uno de los dos lo necesitaba. Era como un diccionario visual de las diferentes facetas del amor. La forma en que Kerem y Andy interactuaban durante estos besos era muy particular. No eran movimientos robóticos, sino gestos fluidos y naturales. El roce de sus manos en el rostro, el abrazo que se estrecha, la forma en que sus cuerpos se acercan, todo sumaba a la autenticidad del momento. Y esto, queridos amigos, es lo que hacía que sus besos fueran tan que enamoran, como dice nuestro título. Porque no solo te mostraban un acto físico, sino que te contaban una historia de amor, de conexión, de deseo y de complicidad. Es innegable que la química entre ellos era palpable. Y esa química se traducía en escenas de besos que eran realmente cautivadoras. La audiencia se enganchaba a esa energía, a esa pasión que transmitían. Cada beso era un evento, algo que esperábamos con ansias, y que luego comentábamos y revivíamos una y otra vez. Y es que en el fondo todos soñamos con ese tipo de amor, ¿no es así? Ese amor que se ve reflejado en una mirada, en un gesto y, por supuesto, en un beso que te hace sentir que eres la persona más importante del mundo. Kerem y Andy con su interpretación, nos dieron esa ilusión, nos hicieron creer en la magia del amor. Ahora, es importante recordar que esto es actuación. Son profesionales que dan vida a personajes. Sin embargo, la forma en que logran esa conexión en pantalla es admirable. Han sabido conectar con el público a un nivel muy profundo, y sus besos son una prueba de ello. Han creado momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de los fans de la serie y de la actuación turca en general. Hemos pasado un rato maravilloso repasando algunos de los momentos más impactantes y emotivos de los besos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la química que desprendían, de la naturalidad de sus interpretaciones, de cómo cada beso contaba una historia y reflejaba la evolución de sus personajes. Hemos recordado escenas que nos han hecho suspirar, emocionarnos y creer en la fuerza del amor. En definitiva, hemos sido testigos de cómo estos dos talentosos actores nos regalaron besos que sin duda, enamoran. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre la magia de los besos de Kerem y Andy. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus besos favoritos de la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Kerem y Andy? Déjenme saber todo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos o simplemente les ha entretenido, les pido un favor enorme: denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie, con cualquiera que disfrute de una buena dosis de romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.